en una profesión garantizan que perdures, que estés 30 años de equilibrios entre ser artista y persona. No sé si hacen que tengas tu sitio, tu lugar. Pilar Sánchez de Luque responde que no. 3 décadas de carrera no hacen que tengas un lugar asegurado. Ya con 5 años, Pilar, la Pili de Sevilla, quería estar en la balanza de la música, hacer fuerza y tener peso. Su pasión sostenía ese deseo y con 14 años se convierte en la joven de la copla. Sí, Pastora Soler. Pero Pili quería ser parte de la evolución del género, ser justa con lo que sentía. Su liberación le costó el primer desengaño con la industria y decidió dejar la música hasta que llega ese proyecto. Corazón congelado, dámelo ya, y otra serie de dramas amorosos. Volvieron a poner a Pastora en el centro, pero ella aún no tenía ese balance. En Eurovisión volvió a sentir la armonía, a disfrutar y percibir el cariño de su público, pero tras el éxito vino a enfrentarse a... Bueno, como siempre le había ocurrido, altos niveles de exigencia, la autoexigencia tan grave fue que llevó a Pili y a Pastora a los 2 momentos más duros de su carrera. Decide parar, pero ella es Libra y lleva esa balanza dentro, y por eso Pili y Pastora han logrado al fin el equilibrio. Pastora Soler, Pili, buenos días. Muy buenos días, querido Jaime. ¿Cómo estás, Pastora? Pues muy bien, aquí encantada escuchándote, casi emocionada y todo. Casi emocionada. Todavía te sigues... Han pasado 30 años, una está hecha ya todo, ¿no? Pero fíjate que a medida que pasa el tiempo en esta profesión, como que valoras cada día más los pasos que se dan, y a mí el hacer balance me gusta, ¿no? Porque me equilibra mucho y sobre todo me hace emocionarme pues, con todo ese camino. Y que espero que lo pueda seguir caminando, valga la redundancia. Porque tú eres de las que piensa que los clásicos de antes eran intocables, estaban ahí, triunfaban, eran enormemente respetados y se mantenían y se mantienen en el tiempo. ¿Ahora crees que no es lo mismo para la gente más joven de la música? Bueno, yo creo que la música ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no? Hay cosas que han beneficiado a la música, ¿no? Que en cualquier parte del mundo te puedan conocer gracias a la tecnología, ¿no? A internet, a todo. Pero por otro lado yo creo que se ha perdido algo de esa... pues eso que han conseguido esos referentes que siempre hemos tenido y que tenemos, incluso como decías tú, hablando en presente, ¿no? Aunque incluso no estén con nosotros, siguen estando presentes. Y ahora la música como mucho más efímera, más inmediata, más de usar y tirar, se hacen más singles, pocos discos, o sea, todo el mercado ha cambiado mucho y por eso hay que estar como siempre siendo incluso más perseverante que antes, ¿no? Y por supuesto no dar por hecho nada, aquí hay que seguir y ya está. Oye, Pastora, hablando de los clásicos, parece que estaban siempre y están en el Olimpo y ahora en el mundo de la música, y con esto de las redes sociales, el público más joven exige que todos seamos, hablo de los artistas, de los que nos dedicamos a la comunicación, más naturales, que hablemos con más naturalidad de ciertas cosas. ¿Tú te ves forzada a hablar de la salud mental, de lo que pasa en tu vida, de cómo te sientes? Pues sí, la verdad es que yo creo que toda esa cercanía que la gente que te sigue exige de ti, ¿no? Y por eso te siguen, porque siempre se conoce la parte profesional, pero quizás esa gente quiere conocerte más de cerca, ¿no? Personalmente. Y yo, verdad es que no he tenido nunca ningún reparo en hablar en este caso, de cosas que incluso sabes que pueden ayudar a los demás, ¿no? Como es el caso de la salud mental, que ha sido algo y que es algo que está ahora mismo muy en la palestra, que cuando a mí me pasó quizás se hablaba menos y por eso se armó mucho revuelo alrededor de haber contado mi verdad, y han pasado 8 años y creo que tampoco se ha avanzado mucho, ¿no? Creo que es algo, sobre todo veo mucha gente joven, a mí a raíz de eso me escriben mucho a través de las redes, me cuentan sus historias,
me ven como un reflejo de lo que les ha pasado y incluso me piden ayuda, ¿no? Y veo que hay muchísima gente muy necesitada de recibir ayuda profesional y que hay que luchar porque eso sea algo más general, ¿no? Y algo más fácil de acceder porque en la sociedad que nos ha tocado vivir, pues lo necesitamos. Sí. Y ya. Oye, es que has dicho, han pasado 8 años. Yo recuerdo perfectamente que fui el primero en hacerte la primera entrevista en Televisión Española después de ese anuncio de tu sí, porque retirada. Yo estaba justo de lleno, estábamos haciendo un programa, ¿verdad? Y yo tuve que ir porque tenía que terminar aquella etapa, aunque yo días antes me había lanzado aquel comunicado y es verdad, fue la primera aparición que hice que me costó la vida, pero que recibí todo cariñito, como siempre. Lo recuerdo perfectamente. Oye, de aquel momento, es decir, de hace 8 años, ese momento en el que no puedes más, ¿qué recuerdo? ¿Se ha transformado el recuerdo que tienes de aquello que viviste? Es decir, ya no lo ves de la misma manera que hace 5 o 4. ¿Sabes qué me pasa? Que yo intento que no se me vaya la parte, o sea, por todo aquello que me llevó a dejarlo todo y mis momentos amargos no lo he olvidado para nada. Incluso hay muchas veces porque se repiten muchos patrones, ¿no? En esta profesión de exigencia, de que te metes en el bucle de conciertos, de promoción, y muchas veces me tengo que ir, recuérdalo, o sea, como esa voz que está ahí, para no volver a caer en lo mismo. Y incluso a mí eso, el tenerlo muy presente, me hace y me ha hecho que gestionar mi vida profesional y personal de otra manera, pero lo sigo teniendo muy presente, como si no hubieran pasado 8 años. Pero afortunadamente sí que cuando yo volví, lo que yo quería comprobar es que en el escenario seguía siendo la misma de siempre. Entonces es verdad que esa seguridad, después de ese tiempo de reseteo y de ponerme en manos de profesionales, pues volví a ser la misma. Pero sí que yo te digo que no, yo creo que es algo que te sirve para seguir estableciendo ese orden, es no olvidarlo, como si no hubiera pasado para nada. Bueno, a mí me gustaría recordar a algunos oyentes, por si no conocen la historia. Hace 8 años ella, en un comunicado, dice cosas como: he puesto todo de mi parte por superar un miedo escénico que apareció en mi vida el 8 de marzo, y termina ese comunicado anunciando la decisión de dejar la actividad profesional para volver a recuperar la confianza en mí misma. Aunque tu confianza siempre has tenido desde muy pequeña. Eras muy pesada de pequeña en casa, muy pesada de pequeña, porque tú querías cantar. Tú querías cantar y tu madre casi se avergonzaba de ti. Está hecha para cantar. Sí, es verdad. Así es, fíjate que yo nunca he sido una niña como hecha para adelante, ¿no? Al contrario, yo siempre he sido como muy tímida, pero quería cantar. Yo había una fiesta familiar o cualquier evento en la feria, ahí donde había una oportunidad, yo siempre quería cantar. Sí. Era mi manera de... Y tu madre como que, a ver si lo deja, ¿no? A ver si se olvida, a ver si... Claro, ya siempre era, anda ya, chiquilla. O cuando decía, mamá, que quiero cantar, que te calles. Y ella decía, por Dios, qué vergüenza. A ella le da vergüenza. Fíjate. A ver, yo me imagino ahora que mi hija me dice quiero cantar y le digo, pues venga, hija, canta. Pero bueno. Con 14 años te descubre el que fue productor de Lola Flores y Carmen Sevilla. Claro, esa es una... Y de la Dúrcal. Esa es una manera de empezar, pero en serio, en esa profesión. Claro, sí, ese sí fue el cambio, pues de yo ser una niña aficionada que cantaba en cosas muy locales, a empezar una carrera, ¿no? De hecho, pues el cambio de nombre me lo hizo Luisán, o sea, me puse Pastora Soler, y ahí empezó, pues, yo siempre lo cuento, lo que yo había visto en las películas siempre de Marisol o de Rocío Dúrcal, el productor que viene de Madrid y empieza todo un proceso de además ser muy pequeña, porque yo en esa época tenía 14 años, y de empezar a instruirme en todo, ¿no? En canto, en academias de baile, en ponerme a dieta, en deporte, en saber estar, o sea, fue como lo de las películas, igual. Incluso cambiar de nombre, que esto en casa tampoco se entendía mucho, ¿no? Aquello de Pili Sánchez, te dijeron, pues a lo mejor no es demasiado comercial. Sí, claro, él veía que Pili no era un nombre, fíjate, que a lo mejor Pili no, pero Pilar es un nombre precioso, sí. Y es nuestro, ¿no? Pero bueno, él también le cambió el nombre a Rocío Dúrcal. Yo creo que esa fórmula le funcionó
porque con Marieta fue, bueno, la historia se sabe todo el mundo, ¿no? Que pusieron el dedo en el mapa y salió Dúrcal. Entonces él me puso Pastora como un nombre muy racial, pero Soler es un apellido más de... no tiene nada que ver con Andalucía, y a la vez es muy sonoro, muy... Pues él eligió ese nombre, y con ese nombre me quedé. Pastora, pasa el tiempo y tú lo que quieres es encontrar tu propio sonido, respetando, por supuesto, la copla y la música, claro. Ese tipo de música española, buscarte como artista al final. Si encuentras tu sonido, te acabas encontrando a ti misma como artista. Totalmente, es que cuando empieza uno tan jovencito, ¿no? Y con algo que marca tanto, como la copla, ¿no? Que es lo que yo había escuchado siempre en casa, copla, flamenco, pero cuando empiezas a influenciarte por otros tipos de músicas y yo recuerdo que mi punto de inflexión fue escuchar pues la época del guardaespaldas, de Whitney Houston, Celine Dion, Barbra Streisand. Empiezas a descubrir otras voces y otros géneros, y con esa edad pues te inquieta el decir, bueno, si la copla siempre va a formar parte de mí, que de hecho después de tanto tiempo a mí no me faltan los conciertos y yo soy muy copla, pero esa inquietud de saber a dónde quieres ir es difícil, ¿no? Cuando eres tan joven y además cada paso que das lo das de cara al público. Me costó encontrarme, pero bueno, yo ya sí me he encontrado, ¿eh? Ya sí. Y llega la canción Quédate conmigo, de Eurovisión. Fíjate cómo se ha transformado la idea, la visión que tenemos de Eurovisión en los últimos años, ¿no? El interés que ha despertado, y sobre todo en esta última etapa. Para ti fue un reto importante, pero lo querías vivir. Algunos decían, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a participar? Pero pues querías sí. tener esa experiencia. Bueno, a mí al principio me asustaba, ¿no? Sobre todo yo no había sido muy seguidora en los últimos años, antes del mío, de Eurovisión, ¿no? Y quizás todos teníamos la imagen de que Eurovisión era ya algo un poco pasado. Antiguo, sí. Y para nada, ¿no? Una vez que te metes en el mundo de Eurovisión, nunca ha pasado, porque siempre pues es el festival más importante de música en Europa. Además, cuando te metes, pues es donde están los últimos avances tecnológicos y de imagen, de sonido, de todo, ¿no? Audiovisuales. Pero bueno, cuando no estás cerca, siempre tenemos como si fuera la Eurovisión que vivíamos todos de pequeño en casa. Y para mí pues me asustaba también la idea de que yo nunca he sido de ir a concursos, entonces ser puntuada y a ese nivel, ¿no? Me asustaba, pero por otro lado la oportunidad de sobre todo ser escuchada de una manera que yo quería ser escuchada y que cuesta mucho trabajo, de lo que estábamos hablando del estilo, ¿no? Y ahí pues yo sabía que quería ir con un tipo de canción como Quédate conmigo, que apareció en mi vida y fue la canción. Entonces pues es un escaparate maravilloso. 30 años riesgo, pero... Sí, 30 años de carrera de Pastora Soler, lo va a celebrar este año. En esa balanza, ¿la balanza la tienes ya equilibrada? Yo creo que sí, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues sí, pero te digo que me tengo que muchas veces poner a decir, venga, que no se vaya para un lado más que para otro. Claro, vamos, claro, hay que seguir ordenando, pero sí que es verdad que sobre todo desde que retomé mi carrera hay mucho más orden que había antes. Yo no sabía nunca decir que no, y eso lo he aprendido. A gestionar mi agenda, más teniendo dos niñas, o sea, la conciliación es muy difícil. Hay épocas en verano que me tengo que tomar unas vacaciones para irme con ellas de viaje. Yo no hago más de 3 conciertos seguidos porque sé que eso me genera una tensión que me embuena. O sea, intento ordenar cosas que antes no ordenaba y que ahora pues la vida me ha enseñado a hacerlo. Y disfruto. Lo principal de todo esto es disfrutar. Es que yo creo que ahora todos... estamos preparando una nueva gira con el disco nuevo, pues a lo mejor recuerdo en los años antes de dejarlo que me generaba muchísima tensión, y ahora estoy deseando de empezar esa nueva gira, y todo el proceso es maravilloso. O sea, es disfrutar. Lo disfrutas. En todos los trabajos. Lo disfrutas. Yo creo que en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que es que a la fuerza hay que hacer un hueco para esa parte personal. Para esa la parte, conciliación familiar. Hay que hacerle un espacio, hay que crear ese espacio. Sí, porque además de todo eso se alimenta uno para poder seguir haciendo lo otro. Si no, no hay nada. Oye, Pastora, el 14 de marzo empiezas la gira, y además en Barcelona. Yo estoy en Barcelona hablándote. Empiezas aquí, ¿no? Se ha cortado. Anda. Pues lo digo yo, el 14 de marzo. Ahora. Sí, Pastora, te decía, el 14 de marzo empiezas en Barcelona. El 17 de marzo, 17 de en el Teatro Coliseum de Barcelona, que bueno, empezar en Barcelona, yo ya he empezado varias giras ahí y siempre me da muy buen rollo. El público catalán es maravilloso.
Y después tenemos citas preciosas, por ejemplo, en la Plaza de España, en Sevilla, que para mí va a ser una noche cantar ahí, en mi tierra. Es en el Icónica Fest el 23 de junio. Después, Teatro Romano de Mérida, eso es en septiembre. El Festival de las Cuevas del Nerja también en agosto. Festival de Sotogrande. Hay festivales maravillosos para hacer este verano. Y lo principal es eso, también tomarme las vacaciones en el mes de junio para irme con mis niñas. El año pasado me fui a Por Aventura y este año me iré a otro a disfrutar con ellas en medio de tanto concierto. Pastora Soler, 30 años de profesión, 30 años de éxito y de equilibrios, hacer equilibrios. Gracias de verdad por estar esta mañana especialmente esta mañana con nosotros. Jaime, a ti y a todo tu equipo, y siempre es un placer, que sabes que te quiero mucho. Yo también, un beso enorme. Un beso fuerte para todos, gracias. Es que es un encanto, Viviana, Isabel. Por otros 30 años. Sí. Hay que decir que además, fíjate qué buen sitio el Teatro Coliseum. Yo le tengo mucho cariño porque he estado 2 veces últimamente con las 2 últimas tournées que he hecho. Me parece que es un teatro maravilloso. Después he hablado de Mérida, que es una locura. La Plaza de España de Sevilla, que además de ser un marco incomparable, es su tierra. Después estaba hablando de Nerja y yo estaba haciendo la gira con la mente, ¿me entiendes? Como yo he hecho tantas giras y he dado tantos tumbos, y estaba diciendo qué buen plan, y en medio de vacaciones con su familia, pues me parece perfecto. Pero ¿qué sí, la conciliación tiene? familiar, No existe. yo creo que la conciliación Acaba familiar, la frase, no existe, por eso hay que inventársela. pero hay que buscarla. Bueno, Y creo que cada día inventársela. más en todos los Hay que trabajos. pelearla. Eso También, hay que pelearla. Y te lo digo a ti, Sí. se lo digo a él, que tenéis familia y sabéis lo que significa que dentro de vuestros trabajos y de vuestras profesiones tenéis que hallar un momento, tanto en los días como en los meses, como en el tiempo, para que las personas que trabajamos tengamos la posibilidad de hacer una conciliación con nuestra familia, con nuestras parejas, pero fíjate tener lo un que ha plan de dicho vida ella. alternativo al profesional, que es maravilloso, porque si no te quedas pues como hay una parte de ti que se tambalea. Mira, en la profesión que ella estaba contando, ¿no? En toda su trayectoria, que además le tocó una época, bueno, pues que existirá ahora, pero será de otra forma, ¿no? Tú lo habías dicho, ¿quién la descubrió? Pero la historia de Pastora es ¿y quién volvió a descubrir a Pili, ¿no? Esa Pili que se quedó con 14 años, que quiso saber más de ella misma, ¿no? Aunque le cambiaran el nombre. Eso me ha impactado muchísimo, ¿no? Es que yo estoy volviendo a 8 años atrás, ese momento en el que ella reconoce públicamente que no puede más. Imagínate. Es decir, un artista que desde los 5 años, más profesionalmente a los 14, un artista que de pronto dice, es que sufro de miedo escénico. Cada día es un más artista que frecuente, está de todas roto No te lo maneras. puedes creer, totalmente. claro. No te lo puedes creer. No sé- Bueno, pero esto que no te puedes creer cada día es más frecuente Sí, entre sí, artistas, que la voracidad del trabajo, la velocidad a la que nos vemos sometidos, la ¿Tú te has visto influencia así que tiene alguna la vez, música Viviana? hoy. Al límite profesionalmente, ¿te has visto de no puedo más? Tengo... No, ese miedo yo no, escénico? pero porque yo siempre ya estuve loca de empezada. O sea, yo ya empecé mal. Entonces, cuando tú ya empiezas así trastornada, un pelín trastornada, te acostumbras a moverte en esa especie de filo de lo imposible, ¿me entiendes? De caminar al filo, postales al filo, como aquella película de Carrie Fisher. Entonces, me he movido siempre en el filo. Yo me acuerdo una vez que me detuvo la policía y me hizo soplar y me dijo, está usted al límite, y le dije, yo vivo ahí. Entonces, he ¿Qué me tenido va la a gran contar? fortuna ¿Qué me va de a ser una contar usted, persona verdad? que al no tener una familia detrás, una familia concebida, digo, una familia estructurada, madres, padres, hermanos, parejas, etcétera, etcétera, quitando una época con Javier Serrano, yo he tenido siempre que sujetar la cuerda, como la que lleva una cometa. He tenido que dar hilo, soltar hilo, quitar hilo, recoge, suelta, y eso me ha hecho que me habitúe a una forma de equilibrarme yo sola. Claro. Incluso en el desequilibrio me sé mover bien. Es como la gente que se mueve bien en el desorden, que tú llegas y le ordenas la casa y no encuentra nada. Pues igual, pero trasladado a la vida real. Yo sí sé separar muy bien mi vida profesional de la personal. Sé que cuando estoy en público y y cuando estoy en mi vida soy yo y no tengo nada que ver. Soy una persona que soy igual. Pero tú eres muy transparente, que tengo Viviana. mi propio ritmo, mi Tú eres muy propio transparente, querida. tiempo para dedicarme a lo que me da la gana y hacer las cosas que me da la gana. Me da lo mismo como vaya, como no vaya. No me preocupa, sé diferenciar. Bueno, pero estás nerviosa hoy porque te enfrentas... Bueno, Pero vas es a que eso es participar en los inevitable. premios Mira, Feroz cuando vas... y-
Cuando vas a salir al escenario, cuando vas a hacer un programa por primera vez, cuando vas a hablar por primera vez en un programa de radio, es más, yo creo que me daría miedo un día no tener ese miedo. Creo que es inherente a tu sentido de la responsabilidad, por una cuestión de honestidad, de saber lo que quieres decir, de cómo lo quieres decir. Eso es inevitable. Yo creo que eso va a suceder mientras estemos trabajando. Después se te pasa. Una vez que pisas el escenario, tú estás siempre nerviosa antes. Una vez que pisas el escenario, eso desaparece. Pero ese preámbulo que puede estar desde por la mañana, el que te vas a poner, todas esas tonterías que son banalidades posiblemente, qué vestido me voy a poner, qué vestido no me voy a poner, pero todo eso forma parte del intríngulis de esta profesión. Mira, vamos a hacer una pausa. Necesitamos alimento. Llega el gastromomento. Oh, ya empezamos con la comida. Ya estamos ahí haciendo. Hoy tiene que hambre. ver con algo que es pero sí, pero no. Lo vamos a entender en un instante. Eso lo cantaba Lolita. Pero sí, pero no. Sí, pero no, que no. Por fin, no es lunes.